Hemos tenido la suerte de tenerlo en otras ocasiones con nosotros. Para nosotros es importante, en primer lugar, que esté Rafael, porque lo que cuenta es muy interesante, y en segundo lugar, que esté también alguien profesor de la Olavide, que es la universidad donde hemos incardinado estos cursos, están estos cursos de verano. Por lo tanto, doble función. La propuesta que nos trae es enormemente atractiva, tiene mucho que ver con su antropología y su afición y estudio del flamenco, que no están disociadas, sino que están en su mismo camino. Bueno, él tiene una extensa trabajo, publicaciones sobre el flamenco, y nada, vamos a disfrutarlo. Yo estoy deseando de escucharte. Pues muchas gracias. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, y agradecerle a Ildefonso la invitación de estar este año aquí. Y como esta mañana Alberto se hacía una serie de preguntas sobre el flamenco, a mí me gustaría comenzar por ahí, no dando respuesta porque puedo tener las mismas dudas o más que él, sino dejar un poco claro cuál es mi punto de partida. ¿Por qué? Porque voy a hablar de un tema que si no se entiende en qué sentido lo hago, puede quedar como algo folclorista, que no es mi intención. ¿Y por qué digo cuál es mi punto de partida? Ya desde hace varias décadas los estudios del flamenco han dado un gran avance desde que el mundo académico se incorporó a estudiar flamenco y se abandonó un poco la corriente mairenista dominante, que se le tachaba de esencializadora, de una corriente muy romántica, y se entró en una supuesta corriente más científica que situaba el flamenco en sus orígenes, ya no en la noche de los tiempos como hacía Antonio Mairena y en el mundo de las casas y la intimidad del pueblo gitano, sino que situaba el flamenco en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, como una música que es producto de la revolución industrial, de las transformaciones del ocio que se producen en esa época, y una visión, pues, supuestamente el flamenco como un producto de ese contexto romántico en el que surge con todas esas transformaciones sociales. Yo, mi punto de partida, y además mis investigaciones han ido en ese sentido, mi punto de partida es ese, pero con un poco de sentido crítico. Ha habido, desde mi punto de vista, un cierto abuso de interpretar el flamenco como un producto del romanticismo. Parece que el flamenco es una música inventada en el siglo XIX por no se sabe muy quién, un producto del mercado, donde los actores, los artistas y el contexto donde surge el flamenco parece que son como los invitados de piedra de una corriente que viene de Europa y que revaloriza a los gitanos, la música popular, etcétera, etcétera. Y digo que se ha abusado desde mi punto de vista porque está muy bien tener esas bases para empezar a estudiar el flamenco y no situarlo, como decía antes, la noche de los tiempos, pero también es cierto que esto ha llevado a repetir una y otra vez argumentos. El flamenco, y ahí es el punto del que yo parto, el flamenco, como se ha destacado desde esa perspectiva, es una música de profesionales, una música de artistas, como decía esta manera, de creadores como José Meneses, pero como muchos antes a lo largo de la historia. Pero no podemos olvidar algo que decía esta mañana también María Pajé: el flamenco es una música de artistas, pero no podemos olvidar que es una música que tiene unas raíces populares y bebe de lo popular. Tiene creadores, pero bebe de lo popular, y esa es la parte que a mí, como antropólogo, me interesa. No es que no me interesa la parte del flamenco como espectáculo, como creación, como arte, que es, porque el flamenco es arte, sino que me interesa la conexión entre una música que surge de las capas más bajas, de los estratos sociales pues desheredados y con menos posibilidades de expresarse, y cómo se llega de ahí a eso, hacer una música, como decía María Paz esta mañana,
global y universal. Partiendo de eso, yo me centro, o mi interés se centra en eso, en ahondar en esas raíces. El flamenco, evidentemente, es una música que está globalizándose, como todo, y es una música que va a ser universal, por mucho que sus raíces estén en Andalucía. Ahora bien, si nosotros queremos entender al flamenco, si nosotros queremos entender a una figura como José, si queremos, podemos partir de que es un creador, pero tenemos que partir también de dónde estamos, del sustrato cultural del que bebe y del que se nutre. Y en ese sentido, cuando esta mañana se hablaba del territorio, ¿qué peso tiene el territorio tiene todo. Aquí en Andalucía tiene todo el peso del mundo. No podemos olvidar que Andalucía es una sociedad profundamente sociocentrista, una sociedad donde lo local es lo fundamental. Cualquiera que estemos aquí le pregunte de dónde es, no te va a decir que es andaluz, te va a decir de qué pueblo ha nacido, porque tenemos ese carácter. Decía Antonio Mairena que el cante, para que sea auténtico, tiene que saber al terruño, tiene que saber a tierra. Cualquiera que, yo soy de Huelva, y cualquiera que, Camarón podía cantar muy bien Fandango de Huelva, pero para la gente de Huelva no le daba el aire del terruño. Entonces, en ese sentido, hay una conexión entre lo local y el flamenco muy fuerte, que evidentemente se tiene que ir diluyendo y se va a ir diluyendo con el tiempo a medida que todo se va globalizando. Entonces, desde esta perspectiva de interesarme por las raíces populares del flamenco, por aquellos elementos que están en la base del flamenco y que, repito, no explican el flamenco en su totalidad, porque el flamenco detrás está el mercado, el arte, sí explican muchos aspectos. Y en ese ir y venir y buscar y ahondar por las raíces, uno de los temas que nos interesó, y hablo en plural porque he trabajado con otros compañeros, era ver la conexión que había entre el flamenco y determinados oficios muy ligados a los sectores populares que estaban en la base del flamenco, entre ellos a los gitanos, pero también a sectores populares no gitanos. Y en ese ahondar en esos oficios, pues bueno, ahí trabajamos sobre los barberos y la guitarra, trabajamos sobre la conexión entre la herrería y el cante, y uno de los últimos trabajos que hicimos fue la conexión que había entre la venta ambulante y el flamenco. Y de eso voy a hablar aquí, no voy a hablar de los pregones, que es el tema central del trabajo que hice, pero sí de la conexión, como estamos en Sevilla, de la conexión entre la venta ambulante, el flamenco y Sevilla. Y parto de un hecho que hemos estudiado sobre todo de los años 60, de lo que se denomina el paisaje sonoro. El paisaje sonoro del mundo urbano, el paisaje sonoro de una ciudad como Sevilla, es muy diferente al paisaje sonoro del mundo rural. El mundo urbano se ha caracterizado por un paisaje sonoro, sobre todo a partir de la Revolución Industrial, donde han predominado determinados sonidos que han tapado lo que podríamos denominar la naturaleza, los sonidos naturales, que bueno, que hemos tenido la oportunidad de volver a ver o a escuchar algo de ese paisaje sonoro urbano durante la pandemia, durante el periodo en que estuvimos confinados. Y en el paisaje sonoro, en medio de ese bullicio, en ese paisaje sonoro urbano, hay sonidos, hay ruidos que sobresalen y que les dan un significado especial, porque destacan, bien porque para un habitante de una ciudad es un sonido que cobra un especial referente identitario. Eso es lo que le llaman los teóricos marca sonora. Pues en una ciudad los ruidos de una campana, de las campanas, en el caso de Sevilla, por ejemplo, la Semana Santa, las cornetas en determinada época del año. La ciudad, en medio de ese amalgama de ruidos que se puede escuchar en una ciudad, en cualquier ciudad del mundo, pues hay música también. No solamente hay ruido, sino que hay música. Y no voy a hacer aquí ahora la distinción entre música y ruido, pero se escucha música. Y se escucha música porque hasta hace relativamente poco, y esta mañana hablábamos de eso,
la música lo impregnaba todo. El cante, me voy a hablar más de cante que de música, lo impregnaba todo. Y lo impregnaba todo porque éramos, y hablo en plural, no me refiero ni siquiera ya a Sevilla o Andalucía, la gente cantaba. No había una división, la división que hay ahora entre público y artista, entre quien produce música y quien la escucha, sino que la música estaba presente en todas partes. La música salía por las ventanas de las mujeres que faenaban y cantaban. La música estaba en la calle de los niños que cantaban. La música estaba presente en la gente que vendía y se servía de la música para atraer al público. Eso poco a poco, a medida que ha ido avanzando la sociedad industrial, se ha ido diluyendo y se ha ido diluyendo por muchas razones. Y la calle ha ido perdiendo el significado que ha tenido, utilizando a Bastín de la calle, y él habla de las plazas en el Renacimiento y la Edad Media, pero lo podríamos extender hasta ahora como una especie de teatro. La calle es un escenario donde se tenían lugar muchísimas expresiones orales de lo que podríamos denominar ahora literatura oral, que tenía que ver, como de lo que voy a hablar yo aquí, de los pregones, por ejemplo. Decía que a medida que avanza el mundo industrial, nos volvemos una sociedad de escuchantes y la música va perdiendo ese sentido. Bueno, pues en medio de lo que quiero hablar es que en medio de toda esta amalgama urbana, de estos cantes, de esta música que se podía escuchar en una ciudad, yo me voy a centrar en un aspecto concreto que son los pregones, los gritos o canciones, depende, que utilizaban los vendedores ambulantes para vender, y que, aunque nos pueda parecer algo, bueno, que de otra época, es algo que es consustancial a las ciudades. Prácticamente todas las ciudades europeas, desde la Edad Media, si uno va cogiendo literatura, va viendo literatura, lo que destaca del sonido que destaca son los pregones de los vendedores. La música, hay una especial fascinación por la música que hacen los vendedores ambulantes en esas ciudades, hasta el punto que los pregones de los vendedores se convirtieron en referentes y en fuente de inspiración para muchísimos músicos cultos, por poner un nombre, y para la música popular. Numerosos óperas, hay géneros musicales renacentistas que están inspirados en los pregones, que tratan de reproducir la musicalidad, la teatralidad de esos pregones. No solamente la música culta, sino también la música popular. El jazz y el blues los pregones beben de los pregones, lo mismo que bebe de otras canciones de trabajo, bebe también del mundo de los pregones. El fado bebe de los pregones, y muchas músicas bebe de los pregones. Y en eso me voy a centrar precisamente en la influencia que ejercieron los pregones en el flamenco. El flamenco es una música que, por mucho que nazca como género musical, nace a mitad del siglo XIX, en ese contexto industrial, en ese contexto romántico, pero los pregones, el flamenco no nace de la nada, sino nace de sustratos, músicas y formas que están ahí. Y una de las músicas y uno de las fuentes de inspiración de muchos de los creadores y artistas son los pregones. No podemos obviar que la venta ambulante fue el oficio que ejercían y ejercen todavía cientos de artistas flamencos. Muchos artistas flamencos vienen de la venta ambulante, vienen de la venta de todo tipo sigue existiendo los mercadillos, sobre todo los gitanos que siguen dedicándose, uno de los últimos oficios
que les quedan tradicionales en la venta, pero la venta ambulante es un oficio que ha ocupado a todos los sustratos más pobres. Estamos hablando de la venta de objetos de escaso valor y que no requerían ningún tipo de inversión. Bueno, ¿y qué es lo que han aportado los pregones? No voy a entrar en eso, repito, porque no es el tema, pero sí me gustaría dejar claro qué es lo que han aportado. Bueno, pues han aportado muchas cosas. Han aportado letras. Si alguien lee el flamenco en clave de pregones, la bulería, los tangos, las alegrías, están todos llenos de fragmentos de pregones, y no muchos de ellos no son creaciones artísticas, sino son sacados directamente de la calle, de pregoneros, porque muchos de los vendedores, de los cantadores, eran a la vez vendedores ambulantes. Pero también, y es una cuestión más complicado de probar y de entrar, una de las cuestiones que se ve la influencia de los pregones es en la manera de entonar, en la cadencia. Si alguien escucha los pregones, la cadencia, la cadencia que a todos los que han escuchado pregones aquí y en todas partes de Europa les suena a canto llano, a gregoriano, la manera y tiene que ver un poco con el grito, con subir la voz y con vocalizar de determinada forma. Bueno, pues eso está muy, muy presente en muchos cantes. Y además a veces es perfectamente identificable, que parece que el cantador está vendiendo. Repito, no, estoy haciendo una simplificación. Pero ha sido una fuente de inspiración, ha sido una fuente que está en la base de Toná y otros muchos cantes, y además la venta ambulante ha sido una fuente de difusión del flamenco. El flamenco se ha difundido de muchas formas, pero antes de los medios de que las comunicaciones fueran tan fáciles como ahora, trajineros, tratantes, vendedores ambulantes son los que han ido y llevando a un lado a otro. Y si uno simplemente hay que coger cuáles son las comarcas cantadoras de Andalucía y del Levante, y son coinciden la mayoría sitios sueltos en medio de comarcas de arrieros y de tratantes. Bueno, pues ese es el sonido el sonido de los pregones, es un sonido que ha estado muy presente en todas las ciudades. Es uno de los sonidos que ha singularizado a casi todas las ciudades europeas. Y Sevilla no ha sido una excepción, pero con una diferencia. Cuando comienzan a llegar viajeros románticos en el siglo XIX a Andalucía, le empieza a llamar la atención que aquí todavía se mantiene el cante en las calles. No es que hubiera desaparecido los pregones de otras ciudades europeas, pero aquí era más profuso. Hasta el punto que, y ya me centro exclusivamente en Sevilla, Sevilla fue una ciudad que se caracterizó por sus pregones. Todos los viajeros, literatos, poetas que han escrito sobre Sevilla, de la Sevilla que va desde mitad del siglo XIX hasta mitad del siglo XX, se refieren a los pregones de la ciudad. Se refieren a los pregones en la literatura, en el teatro costumbrista, por supuesto, pero también en otro tipo de expresiones artísticas mucho menos, que se puede acusar mucho menos de ser populista o folclorista. El caso de, por ejemplo, Cernuda. Cernuda, que no es un poeta que se caracterice precisamente por su inspiración en lo popular. Cuando está en Londres y recuerda Sevilla, lo que recuerda son los pregones. Porque los pregones, precisamente por la cadencia que tiene, y yo creo que ahí podemos hacer alguna conexión con el flamenco, tienen una gran capacidad de evocación. Juan Ramón Jiménez, y ya me voy a mover en vez de a Sevilla, cuando habla de mover en Platero y yo, todo Platero y yo está lleno de pregones. Es como si el recuerdo se focalizara a través de los pregones. Ahí Cernuda, en Odno, habla de 3 o 4
pregoneros que curiosamente no solamente los cita él. Esos pregoneros que Cernuda no les pone nombre, tienen nombre. Y tienen nombre porque eran personajes ultrapopulares en la Sevilla de la primera mitad del siglo XX. Los pregones sevillanos inspiraron lo mismo que habían inspirado a músicos franceses, a músicos ingleses, los pregones de Londres o de París, e inspiraron a músicos de aquí, como a Turina, por ejemplo, pero también inspiraron, por ejemplo, Chueca. Casi toda la gente que se dedicó a la zarzuela utilizó pregones, y ahí vemos una conexión entre lo culto y lo popular. Es cierto que el flamenco toma mucha música de lo culto. Bernarda o Fernanda canta por bulería canciones de Manuel Alejandro, pero también es cierto que los artistas, los compositores que le podemos denominar culto, toman mucho de lo popular. Se sabe que Federico Chueca venía a Sevilla y se inspiraba, incorporaba los pregones después en sus obras. Bueno, y voy a intentar hacer un poco la conexión de lo que me interesa entre los pregones sevillanos y el flamenco. Bueno, yo decía antes que los pregones inspiraron al flamenco. Es una base, el flamenco toma elementos de los pregones. Pero no es menos cierto que a mitad, ya a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, cuando el flamenco es una música eminentemente popular en una ciudad como Sevilla, los pregoneros comienzan a pregonar flamenco. Empiezan a utilizar el flamenco, los palos flamencos, para pregonar. Decía que todos los escritores costumbristas o no que escriben sobre Sevilla hacen esta referencia a tal o cual pregonero, vendedor, que pregona por soleares, que pregona por seguidilla, que pregona con fandango, que pregona ya utilizando palos flamencos. Yo decía que en algunos casos es que eran artistas. Por ejemplo, hay el caso, no sevillano, pero el caso del Niño de las Moras en Málaga, que pregonaba, que no es que se inventó un cante para después llevarlo al escenario, sino que pregonaba moras y después lo cantaba en el escenario. Pero también puede ser el caso de Macandé y muchísimos más, o de más recientes, José el de los Camarones en Jerez, por ejemplo. Decía que en casi todas las referencias literarias que tenemos de esa época, desde mitad del siglo XIX hasta mitad del siglo XX, que es la época en que me voy a centrar, hay referencia a vendedores ambulantes sevillanos que cantan. Repito, el pregón no es siempre cante, el pregón la mitad de las veces es un grito. El cante, para que se dé el cante, el pregonero tiene que saber cantar, evidentemente, que no siempre se da el caso. Aquí habla de una famosa castañera que cantaba fandango, y ahí hay una cuestión que también hay que tener en cuenta, que la mayoría de las descripciones que tenemos de estos vendedores son descripciones hechas muchas veces por gente que no sabe nada de flamenco, no entiende flamenco y les suena, pero lo interesante es que les suena flamencao o flamenco esos gritos. Y lo más interesante es que, como decía antes, estos pregoneros populares no solamente le llamaban la atención a los profanos, a la gente que no entendía de música o de flamenco, sino que eran destacados incluso por artistas flamencos. Pepe de la Matrona, en su memoria, pues habla de varios pregoneros de la ciudad de Sevilla y habla con cierta admiración de ellos, de sus voces y sus cualidades. Rafael Pareja, que esta mañana lo citaba Cristina Cruce como un libro maravilloso. También nos habla de otro famoso pregonero sevillano que vendía flores y que aparece hasta en La Sopa, en la obra de Machado,
hasta los Álvarez Quintero. Y ese magnetismo que tenían los pregones y que inspiró a muchos artistas flamencos, pues por ejemplo, lo refleja alguna vivencia que tenemos de cantadores como Manuel Torres o de un cantador muy poco conocido, Luis El Quija, un cantador de Sanlúcar, pero que afincado entre Coria y Sevilla, que cuenta cómo estuvieron durante un día detrás de un vendedor de globos para escuchar sus pregones. Y estuvieron persiguiendo todo el día a un vendedor de globos para escuchar sus... También cuenta cómo Manolo Caracol fue a escuchar Macandé al manicomio cuando ya había dejado de cantar. Yo decía que me interesaba centrarme entre mitad del siglo XIX y mitad del siglo XX. Todavía, a mitad del siglo XX, hay muchísimos pregoneros en la ciudad de Sevilla y tuvimos la suerte que pasara por Sevilla Alan Lomax, el gran antropólogo, musicólogo o etnólogo de la música, como queremos llamar, que hizo grabaciones en muchas ciudades de España, entre ellas en Sevilla, y que recogió pregones, en este caso, de vendedores de fruta y de verdura de Bormujo, que eran gente que eran los vendedores que bajaban de la huerta a vender la fruta a Sevilla y que cantaban, que pregonaban cantando. Y quien se meta, por cuestión de tiempo no he traído las grabaciones, pero quien se meta en el archivo de Alan Lomax puede encontrar un magnífico pregón de brevas cantado por Anastasio Ruiz, que evidentemente no era profesional, pero un buen aficionado al flamenco sería, porque además de grabar esos pregones, Alan Lomax le grabó soleares y otros cantes flamencos. No fue el único pregonero local que grabó Alan Lomax, a otro vendedor del mismo pueblo también le recogió las letras. Y lo más interesante, lo digo por cómo, bueno, todo el flamenco se retroalimenta y es un continuo ir de atrás, adelante y de atrás y de adelante hacia atrás. Esos pregones que estaban grabados y en el archivo sonoro de Alan Lomax, hace unos años lo grabó José Valencia, hizo una versión de los mismos magníficos, una versión que ha quedado por Toná, pues bastante llamativa. No lo he dicho antes, pero sabe que el flamenco hay un palo, que en realidad no es ningún palo porque no tiene una estructura musical propia, que se denomina pregón, que el pregón flamenco simplemente es un palo, o que lo que lo define es que es como una imitación de un vendedor ambulante llamando al público a que le compren, y que no tiene estructura propia porque los vendedores utilizaban cualquier forma musical flamenca para pregonar. La mayoría suelen ser por ejemplo, por alegría, hay mucho, pero los hay por bulería, por tango, menos por soleares, y por toná eran los más habituales. Bueno, una cuestión, digo para no caer simplemente en cuestión folclórica, porque lo que más me interesa es destacar qué es lo que ha aportado el flamenco a la venta ambulante y qué es lo que ha aportado la venta ambulante al flamenco y qué ha aportado, estamos hablando del territorio de Sevilla, a eso. Bueno, yo decía que la ciudad, lo decía Bakhtin, que era como una especie de gran escenario donde tenían lugar las plazas, muchísimas formas de formas orales, de literatura oral, de teatro callejero, de música callejera, y esta ciudad, poco a poco industrial, lo ha ido absorbiendo todo hasta el punto que sí hay actuaciones, pero las actuaciones callejeras son actuaciones. Pero
el sentido ese teatral de la calle en Sevilla todavía se conservó durante mucho tiempo y en cierto modo la ciudad lo conserva. La ciudad conserva esa teatralidad barroca, ese utilizar la calle como un espacio de expresión, un espacio de expresarse colectivamente. Y lo más llamativo es que todos estos vendedores ambulantes que cantaban no se veían exclusivamente como vendedores. No se veía excesivamente, no simplemente escuchaba a uno vendiendo tomate o breva de Mairena, sino que la gente los admiraba como artistas. Y eso hay cientos de testimonios, hasta el propio Alan Loma se queja de que los vendedores ambulantes aquí, cuando intenta grabarlo, quieren condiciones no solo económicas, sino que vamos a ver dónde me va a grabar, cómo me va a grabar, porque ellos se consideran artistas. Se consideran artistas y la gente lo trata como tal. Lo mismo puede pasar en Málaga con los vinagueros, por ejemplo, en otra época, que la gente le aplaudía. Era un espectáculo, el vendedor era a la vez un espectáculo callejero y tenía su público. Y tenía sus admiradores, y ellos, los vendedores, hacían performance callejeras. No se trataba de gritar, sino que hacía toda una teatralización. El Niño de las Moras, por ejemplo, en el caso de Málaga, cuenta cómo se le ocurrió grabar un pregón, que fue cuando escuchó a un padre y a un hijo que vendían verdura haciendo un teatro. El padre le cantaba una cosa y el niño le respondía a otra, y era como un teatrillo de los Álvarez Quintero, pero en la calle, de dos vendedores. Que todavía eso se ve, si uno va a un mercadillo, la teatralidad de los vendedores de los mercadillos todavía sigue existiendo. Bueno, pues en ese contexto se explica que algunos vendedores ambulantes sevillanos, desde mitad del siglo XIX hasta mitad del siglo XX, pues fueron una especie de estrellas locales. Uno de ellos, de los más aclamados, es Quijá el Florero, un cantador procedente, un vendedor que sabemos algo de su vida porque la recogió Demófilo, que fue uno de lo mismo que se interesó por el flamenco, se interesó también por los pregones como folclorista que era, y lo recoge prácticamente todo el que escribe de Sevilla en esa época habla de este hombre como de alguien que estaba por encima de la venta ambulante, hasta el punto que salía a vender sin flores, salía a pregonar y no llevaba flores, salía con el canasto. Y es muy curioso porque junto con Andalucía, probablemente el otro foco donde el pregón ha sido la forma musical popular estrella, es Cuba, La Habana. La Habana y la conexión que hay, no voy a entrar en eso, entre los pregones de Cuba y de Andalucía son tremendas. Pero en La Habana, igual, leyendo sobre los vendedores de un escritor puertorriqueño en Nueva York, se quejaba que los vendedores ambulantes en Nueva York lo que tratan es de vender. Y que no entendían eso porque en Puerto Rico los vendedores no solo quieren vender. Los vendedores quieren que los miren y quieren sentirse que tienen un público detrás. Y eso tiene mucho que ver con lo flamenco en el sentido teatral. Bueno, yo hablaba de José Quijá el Florero, que citado por los Álvarez Quintero, por Manuel Machado, por todos. Otro, José el Escobero, un escobero de la Macarena, que era otro espectáculo andante por la ciudad de Sevilla, que su hijo fue un cantador flamenco que después grabó tiene varias grabaciones. Juanillo de Triana, un vendedor de pescado que cantaba en el puente de Triana y que cantaba aflamencado, como nos deja entrever todas las descripciones que tenemos de él. Yo decía que todos estos vendedores eran tratados como artistas
y era reconocido como artista. La gente lo seguía. La gente seguía a los vendedores ambulantes para escucharlo y para verlo actuar. Tenemos que estar en una época que son formas de teatralidad y formas musicales populares, que están, repito, muchas de ellas en la base del flamenco. Ahí dice, por ejemplo, Romero Murube nos habla de que le aplaudían, que lo vitoreaban y nos dejan, por ejemplo, una cuestión muy interesante es la rivalidad que había entre los pregoneros, hasta el punto que decía que cuando se encontraban dos vendedores ambulantes de las bocas y el de las escobas en la Macarena, había como dos bandos. Los que, como iba a decir, los mairenistas y los caracolistas, pues a nivel popular, pues había dos bandos de quién cantaba mejor y quién era el que interpretaba mucho mejor. Había, como decía, competencia artística. No sé cómo voy de tiempo. ¿Oye? Bueno, pues... A las 9 no tenemos la actuación. Bueno, pues decía que todos estos artistas que vivían en la calle y que se movían, es una cosa también muy interesante, se movían todos por ambientes flamencos, o sea, sobre todo determinados, no todos los vendedores ambulantes eran igual, sobre todo hay varios tipos de vendedores más vinculados al flamenco, los vendedores flores, los vendedores de boca, porque eran los que estaban en las tabernas, iban a las tabernas a vender, y muchos de ellos eran los que cantaban y eran los que se movían en ese ambiente flamenco que describía Cristina esta mañana de la Alameda de Hércules, un ambiente un poco marginal. Pues estos vendedores tenían exactamente la misma fama que tenían los artistas flamencos, la mala fama, quiero decir, que tenían los artistas flamencos de la época. El humor es otro de los rasgos que ha caracterizado a estos vendedores, la utilización no solamente de la música y del cante para atraer, sino del humor, del ingenio y el humor, que decía Demófilo que era una de las características que tenían él dice, los pregoneros, los vendedores de Andalucía. Y este sentido del humor, esta dualidad entre cantar, contar chistes, hacer performance, en realidad es algo que tiene el flamenco. El flamenco, o determinado flamenco, a partir del siglo XIX se ha intentado sobrecargar de la imagen trágica de la seguirilla y la imagen trágica, pero el flamenco, si uno coge las descripciones que tenemos de las primeras actuaciones de artistas flamencos, por ejemplo de Paquirri el Guanté, tocando y cantando en un teatro de Málaga, lo mismo cantaba Soleares, que hacía el tonto y el oso. O sea, cualquiera que haya visto a Chano Lobato sabe perfectamente que cantaba seguirilla y contaba chistes o contaba historias. Ese sentido teatral de showman que tiene el flamenco y que ha quedado un poco eclipsado también por una imagen muy romántica del flamenco, y bueno, una imagen romántica y también por una especialización artística que ha llevado a otras interpretaciones. Bueno, pues el ambiente flamenco, se habla mucho de los cafés cantantes como uno de los espacios donde se articula y se gesta el flamenco como género musical, pero hay otros espacios también que en menor medida, porque son más populares, han estado vinculados al flamenco y son mucho más mezclados, mucho más populares, que son, esta mañana lo comentaba también, cuando ponía la fotografía Cristina sobre la Alameda de Hércules y se veía los kioscos de agua, lo que se llaman los aguaduchos, los puestos de agua, unos ambulantes, otros semiambulantes, otros estables, eran lugares de encuentro y de flamenco. Y eran lugares desde mitad del siglo XIX en la obra del duque
de Rivas, don Álvaro, la fuerza del signo. La escena primera empieza con un vendedor de agua delante del puente de Triana, donde hay una gitana cantando, y cantando rondeñas. Las ventas, los puestos de venta de agua actuaron como espacio de sociabilidad flamenca, con una diferencia con los tabernas, que era un sitio donde se mezclaban hombres y mujeres, porque eran espacios que se les permitía a las mujeres. Y entonces ahí también tienen su papel en la gestación del flamenco. Y de hecho, en el flamenco hay bastantes fragmentos de pregones de agua. Hay bastante, y no solamente lo de Carmona tiene una fuente, sino que hay fragmentos de vendedores de agua. Una cuestión también llamativa es que algunos de estos vendedores ambulantes fue tal popularidad la que alcanzaron en la ciudad que los contrataban para actuar, que eran, a la vez actuaban en los teatros. En muchas obras, en la época, los pregones fue un género que estuvo muy en boga, y en Sevilla, en muchas obras se metían fragmentos de pregones y se contrataban artistas callejeros, se contrataban vendedores para pregonar. Pero sabemos que, por ejemplo, en el Salón de Recreo actúa uno de los vendedores ambulantes más famosos de la ciudad, el tío de la Azalea, pues cantaba sus pregones y cantaba soleares y seguirillas, por ejemplo, también. Es muy interesante, y me voy a detener un momento en el tema de los pregones, cómo los cafés cantantes, tal como decía esta mañana Cristina Cruces, esos espacios que desde la construcción romántica del flamenco se han vendido como espacios puros, donde estaba la edad de oro del flamenco, donde estaba el auténtico flamenco que todo el mundo, desde Demófilo hasta ahora, cree que se ha ido perdiendo o diluyendo. Los pregones tenían mucho arraigo. En los cafés cantantes se cantaban pregones. Cantaba pregones Dolores La Parrala, por ejemplo, y cantaba pregones muchísima otra gente. Y los pregones, sobre todo la edad de oro de los pregones, llegó un poco después, llegó a principios de siglo. Y tengo que decir que, claro, cuando ya hablamos de pregones como un palo definido flamenco, estamos hablando de una composición. En el flamenco hay pregones, como decía antes, que vienen directamente de la venta ambulante, como era el pregón de Macandé, el pregón que decía antes el Niño de las Moras, el pregón de José de los Camarones, y hay algunos pregones más, el pregón de la uva que grabó Tío Borrico, que era el pregón que utilizaba tío Juan José Rincones cuando vendía uva, la uva del Rebusco por Jerez. Esos eran pregones que no eran composiciones de autor, eran simplemente composiciones sacadas para vender. Pero posteriormente, cuando el pregón entra dentro del mundo flamenco, y ahí vemos la capacidad del flamenco de absorberlo, transformarlo todo, y después la capacidad artística, se empezaron a componer pregones. Se empezaron a componer pregones que ya no eran pregones salidos de la calle, sino que eran pregones que los gestaron músicos concretos, artistas concretos, y le dieron forma concreta. Eso pasó en Andalucía y eso pasó en Cuba. Quizá en la mente todo puede estar el pregón más famoso de la música cubana, que es el manicero. El manicero es un pregón de inspiración popular que se copió o se transformó de un
pregón callejero y que se convirtió, pues primero triunfó con el manicero Antonio Machín en Nueva York, Rita Montaner en París, y se convirtió hasta el punto, el manicero, si no me equivoco, es del año 1929, y en el año, si no me equivoco, 30 o 31, ya había una versión flamenca del manicero que hizo Manuel Vallejo, que después volvió a grabar otro pregón de otro artista que grabó cientos de pregones cubanos, Antonio Machín, que antes de ser un artista de bolero cantaba son cubano y tiene, pues, yo no sé si 30 o 40 pregones grabados, y algunos de ellos, por ejemplo, el pregón de las frutas, ese que llegó el frutero, el pregón que grabó también Manuel Vallejo, es una versión adaptada, me parece, por Niño Ricardo, de ese pregón, que le cambió el nombre para ponerle derecho a autor, se llamó Se va el frutero, llegó el frutero, y la versión cubana es Se va el frutero. Las frutas que canta aquí son frutas mediterráneas, y las que canta Machín son frutas tropicales. Y a partir de ahí hay una estrecha conexión entre los pregones cubanos y los pregones andaluces, hasta el punto que muchos compositores, a partir de los años 30 sobre todo, componen numerosos pregones con aires cubanos, por rumba, por guajira, se inspiran en la música cubana. Y eso estuvo en auge, los pregones estuvieron en auge prácticamente hasta los años 50. El mairenismo hizo cruz y raya con los pregones, porque no entró dentro de las categorías de lo que se entendía como una música pura y una música, un cante básico flamenco, sino se consideraba una música aflamencada, cuando una música que estaba en los cafés cantantes desde mucho antes que los tangos, por ejemplo, ¿no? Y esos pregones se volvieron a recuperar, y ya voy a ir acabando, se volvieron a recuperar después. Si alguien se fija en Rito y Geografía del Cante Flamenco, y en la magna antología del flamenco se grabó un pregón, el pregón de los caramelos de Macandé, que lo grabó, me parece que fue el negro del puerto, y en Rito y Geografía del Cante cantan, hay un pregón que es el pregón me parece que es el pregón de la Lucema, que canta una cantadora también, la planchera, no me acuerdo cuál es. La Macanita hace el pregón también en una versión. Sí, después se grabó, pero la versión que hay, Jeroma la del planchero, lo canta, y es como le vuelven a intentar dar ese halo de antigüedad, de vinculación a la tradición, pero bueno, es la misma conexión que hay entre el cante y el cante de la calle y el flamenco. Y para ir acabando, quiero comenzar quiero acabar como empecé, explicando un poco a qué viene todo esto. Y como les decía, yo no voy a negar que el flamenco es una música nacida a mitad del siglo XIX, que es una música de artistas, que es una música que bebe del contexto de su época, de la revolución industrial, bebe de la nueva forma de sociabilidad, bebe de la industria musical que salía, pero el flamenco bebe también de lo popular. Y el flamenco está conectado con la música popular. Y si uno no comprende las claves de cómo funcionaba la música popular, qué es lo que se valoraba en lo popular, es muy complicado entender el flamenco. Yo decía, y con esto acabo, ahora sí que de verdad, yo decía que entre los músicos callejeros, entre los vendedores ambulantes y el público, se establecía una especie de conexión. Una conexión que tiene, no es una cosa exclusiva de la música del flamenco o de la música callejera, sino una forma de conexión de las músicas populares, que ha desaparecido, por lo que yo comentaba antes, porque a medida que ha ido avanzando el siglo XX, se ha producido una diferenciación entre quien hace música
y quien la escucha. Y el público solamente actúa al final, aplaudiendo, dándole el beneplácito o negándoselo a los artistas. Pero en la música popular una clave es la conexión entre el público, y eso está en el flamenco. Y eso quien no está habituado a un espectáculo de flamenco, determinado espectáculo, también ha cambiado la cosa, no lo entiende. Por ejemplo, me comentaba Cabe, el guitarrista iraní, que la primera vez que dio un espectáculo de flamenco en Teherán, se indignó, porque había 3 o 4 españoles en el público y cuando los artistas empezaron a cantar, los aleaban. Y él lo entendía como una ofensa, porque no estaba acostumbrado a esa intercomunicación entre público y artista. Eso que no existe ya en la mitad de los sitios y que en el flamenco, evidentemente, también se está transformando porque han cambiado los escenarios y han cambiado los códigos. Pero, repito, todo esto viene a que me parece genial y yo creo que tiene que ser una línea de investigación, ahondar en las claves del mercado, en las claves de los escenarios, en las claves de la creación artística para entender el flamenco y su evolución, pero también hay que ahondar en lo popular y en las claves de los contextos populares donde se ha movido el flamenco, porque no podemos obviar que hasta hace muy poco es una música de transmisión oral. Y sin eso, repito, no creo que se pueda entender muchas cosas o no se comprende. Intentar venir ahora con que los gitanos son una especie de actores que el romanticismo puso en los escenarios y que interpretan una música y se acabó, porque el flamenco no es gitano, me parece una simplificación. Una cosa es los estudios académicos y desde mi punto de vista la simplificación de los estudios académicos están simplificando el flamenco. El flamenco no son solamente formas musicales, que también, y no me viene porque el flamenco es música. El flamenco tiene significados, y tiene significados sociales, tiene significados para el público que lo escucha, tiene significado para los artistas, tiene significado en el contexto. El flamenco se está globalizando, pero todavía la fuente de significación del flamenco está aquí, por lo menos hasta ahora. Gracias. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta para Rafael, y si no, pues bajamos a... Bueno, me ha encantado, me ha gustado mucho. Bueno, cuando has hablado de pasada en las alegrías y en los mirarás y en todo esto, hay un palo del flamenco que es propiamente un pregón, ¿no? O sea, que primero fue un pregón y después como... Cuéntate de los caracoles. No, en el caso, por ejemplo, de Miradá, Caracoles, el proceso, como decía yo, en el flamenco el proceso es complejo, no siempre va, en la dirección no siempre es los artistas flamencos o las clases sociales subalternas no tienen agencia ninguna y son meros intérpretes de la música culta, o tampoco es el arte proviene todo de lo popular como si fuera algo esencial, que no tiene nada que ver con lo oculto. Están interconectados, como sigue estando interconectados. Los caracoles, por ejemplo, muchas de las músicas que aparecen en El tío Canillita, que fue una obra con autor y que se representó cientos de veces, que el público después cogió muchos de esos fragmentos y los cantó, y se transformaron en palos flamencos como caracoles, etcétera, como en Jeroma la Castañera, otra obra teatral. De ahí proviene del teatro, muchas, las Mirabra, todo esto proviene del mundo del teatro. Pero no podemos perder de vista que en las críticas que se le hace al tío Canillita de la época es que el autor, todos los pregones que había metido ahí, que después la gente copió, los había copiado de la calle. Es un proceso inverso. Los artistas cultos inspiran en lo popular, le dan forma, musicalidades que luego fascinan a la gente y la gente los reproduce en la calle y los canta en las tabernas o los canta en las calles, pero esos artistas
esos artistas también se han inspirado ante lo popular. O sea que la conexión es mucho más compleja, es un círculo mucho más complejo. Ni el flamenco es una música que proviene de la esencia del pueblo, sin ninguna conexión con lo culto, porque no se podría entender ni la evolución de la guitarra flamenca, ni del baile, si no tenemos en cuenta la escuela bolera, la música culta, clásica, no se puede entender, pero ojo que esos artistas, muchos de ellos se inspiraron en lo popular también. Muy bien. Bueno, pues, Nicolás. Quería preguntarle si en el estudio, tanto en Mairena, donde vivo, en el Arco, como en la Puebla, en algún momento he oído hablar de pregones y saetas, una especie de pasión de la noche del jueves al Viernes Santo, y la interpretaban personas de allí en la iglesia. Es que la palabra pregón, pregón viene de gritar, y tiene que ver con una fórmula de expresión oral mediante grito. Es como una manera de diferenciarse del habla cotidiana. Se puede hablar y se puede pregonar, que es gritar de una determinada forma, alargando las vocales, entonando de una determinada forma. Y pregón, por extensión, abarca una modalidad de formas distintas. Pregón, por ejemplo, los pregoneros eran, por ejemplo, los que iban por los pueblos, los que anunciaban en los pueblos, daban los anuncios antes de que existiera un tablón de anuncios, eran pregoneros. Pregonero era también, pero pregones también eran fórmulas teatrales que se utilizaban en Semana Santa. En la Semana Santa, eso eran pregones también. Y de hecho, la saeta proviene de ahí, de fórmulas que eran recitados el pregón se mueve entre el cante y el habla. Entre el cante y el habla. Eso es lo que caracteriza al pregón. Y eso es una fórmula que la encontramos en se utilizó para distintas cosas. Y uno de ellos, en el canto litúrgico, está muy relacionado con eso. Y de hecho, si uno ve muchas grabaciones de principio de siglo, aparece como pregón. Pregón no se refiere a pregones de vendedores, sino son pregones religiosos, que son los pregones que hay pues por toda la zona, por ejemplo, de Puente Genil, toda la zona donde hay Semana Santa teatralizada, donde algo que también ha desaparecido porque se ha impuesto la fórmula de Semana Santa sevillana, pero la fórmula de Semana Santa de muchas zonas rurales eran teatralizadas, tenía ese punto callejero del teatro. El ángel y el demonio, Poncio Pilato y Cristo, y había una especie de diálogo entre cantado y hablado. El pregón del ángel, claro. El pregón de las negaciones de Pedro. Eso está inserto en el gran sermón de pasión. Sermón de pasión. Sermón de pasión tiene pregón y tiene Muy bien, ¿alguna cuestión más? Nos pasamos. Nada, gracias a vosotros.